Sin duda las noticias que nos están llegando desde Chile son alarmantes y sin duda también es la noticia de la semana. Por eso nos acompaña Héctor Bernardo, como siempre, para hablar sobre este tema, para hablar de información internacional. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, bueno, la verdad que es asombroso lo que está pasando. Asombroso no sé, porque hoy lo hablábamos recién fuera de cámara. Es algo que se esperaba en Chile, un caldo de cultivo que se venía generando hace muchos años, pero por lo menos llama la atención la violencia que hay, la violencia militar y policial que hay en Chile. Sí, realmente en Chile han cambiado muy pocas cosas desde la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto? Aquella dictadura sangrienta que interrumpió el proceso democrático de Salvador Allende, que se instaló, que creó una constitución, que generó una represión sumamente violenta, con innumerable cantidad de asesinados, de desaparecidos, y que dejó su huella histórica, su modelo neoliberal funcionando en Chile, con la educación privatizada, con la salud privatizada, con el acceso a un montón de servicios privatizados, y que la llegada de la democracia no cambió. Realmente Chile... Sobre todo la estructura militar no cambió, ¿no? La estructura militar, la estructura económica, la estructura política. En Chile muchos reivindican que hay una estabilidad desde hace muchos años, pero es una estabilidad totalmente injusta, una estabilidad creada por un modelo neoliberal que, por ejemplo, hace que alguien para estudiar tenga que sacar un préstamo, claro, que lo sigue pagando hasta 15 años después de haberse recibido. Uno termina la carrera y sigue pagando durante 15 años sus estudios. Si llega a terminar la carrera. Claro. Si no llega a terminar la carrera, igual tiene que seguir pagando ese estudio y encima se quedó sin el título. Claro. El acceso a la salud es otra barbaridad. Perdón, eso es un sistema que por lo pronto es increíble, ¿no? Que uno empiece a pagar su propia formación educativa sin siquiera, digo, no estás recogiendo los frutos de esa educación. Digo, vos estás pagando una educación a futuro. Digo, es muy extraño ese la sistema. Mayoría de la gente tiene que sacar un préstamo en un banco, que ese préstamo es el que paga la educación, y después ellos lo que hacen es pagar ese préstamo durante años y años. Una vez que te recibiste, por ejemplo, de la carrera que hayas estudiado, trabajás para pagar esa si conseguís educación. trabajo. Claro, por eso. Y además los salarios en Chile son bajísimos, el nivel de vida en Chile requiere un salario... o el costo de vida es igual al costo de vida europeo, en lo que se habla mucho de los 1000 euristas, ¿no es cierto?, claro, en Europa. Pero el salario promedio de los chilenos es de 300 euros. O sea, está muy lejos de cubrir el costo de vida para su vida cotidiana, para sus gastos cotidianos. Totalmente. Ahora, el viernes pasado, un aumento en el metro, en lo que nosotros conocemos como el subte. Eso fue lo que desató todo, ¿no? Desató, hizo estallar esta burbuja que se venía acumulando y acumulando, como decíamos recién, en la salud, en la educación, en las jubilaciones, también las jubilaciones privatizadas, el agua privatizada. En el campo, si un río atraviesa tu tierra, tu territorio, no lo podés utilizar si no compraste acciones de agua. O sea, necesitas comprar el agua para, aunque atraviese tu campo, aunque atraviese tu territorio, para poder alimentar a tus animales, cosechar. O sea, todas estas son las cosas que fueron generando este caldo de cultivo para que hoy Chile esté en esta situación en la que está. Fueron generando ese caldo de cultivo que, además, como vos bien señalabas, un sistema represivo, un sistema autoritario muy furioso, que hizo que este aumento en el subte, que ya se echó para atrás, digamos, porque Piñera, ante la reacción popular, lo primero que hizo, como todo presidente neoliberal, fue reprimir a su pueblo. Decir, estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso. Ese enemigo y esa guerra que declaró Piñera es a su propio pueblo, el pueblo chileno. Eso fue la primera reacción. Cuando vio que las protestas continuaban, cuando vio que la represión no alcanzaba, 11 muertos, muchos de ellos bajo las balas de los carabineros, la policía y el ejército chileno,
cuando vio que eso no alcanzaba, echó para atrás la medida del aumento del subte. Sin embargo, la gente sigue en la calle. Sí. Hoy había grandes manifestaciones. Se anunció un paro nacional para mañana y para pasado. Pero está decretado el toque de queda, ¿no? Está Pero sigue decretado el decretado toque de queda, que empieza a funcionar generalmente a las 7 de la tarde y durante el día se puede transitar, pero la gente desafía el toque de queda, sale a la calle, protesta, se manifiesta. Ya no por el aumento del subte. El aumento del subte, como decíamos, fue lo que detonó Desató esto, sí. estas protestas, sino porque necesitan un cambio profundo de todo el sistema chileno, que ha sido muy injusto desde la instauración de ese modelo neoliberal, que fue el primer experimento neoliberal en la región. Ahora, hay denuncias contra los militares sobre abusos y violaciones que hicieron a manifestantes y a mujeres que estaban manifestando. Ha habido todo tipo de autoritarismo, de abuso, de violencia, de vejación y, como decía recién, 11 personas asesinadas en medio de esta represión. Algunos medios ya están hablando de 15 personas asesinadas y un autoritarismo que no para y una política que se quiere sostener a través de la violencia y del control y a través de la represión. Muchísimas gracias, Héctor. Te vas a quedar en un ratito nada más. Vamos a estar hablando también de la situación que está pasando en Bolivia, de una elección que se llevó a cabo el domingo y que da un ganador, no da un ganador. Vamos a estar analizando esto con Héctor Bernardo. Muy bien, seguimos hablando de información internacional. En este caso nos vamos al país vecino de Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? Hubo elecciones, hay un presidente, no hay un presidente. Hubo elecciones, hay un presidente, hay un ganador, que es el presidente Evo Morales Ayma. Realmente... ¿Pero va a haber una segunda vuelta? No. Ya hay un ganador en primera vuelta, que es el actual presidente. La derecha, encabezada por Carlos Mesa, que también es expresidente boliviano durante un periodo bastante trágico de Bolivia, expresidente durante el 2003 y el 2005. ¿Qué tipo de corriente política es de más? derecha. Él era el vicepresidente de Carlos Sánchez de Lozada, y cuando Carlos Sánchez de Lozada tuvo que huir de Bolivia porque también se había llegado a un nivel de presión neoliberal, también se había privatizado hasta el agua, pero ahí a un punto de llegar a que los bolivianos ni siquiera podían recolectar el agua de lluvia, porque la ley se los prohibía porque estaba totalmente privatizada. Hasta el agua. Agua de lluvia, si juntabas agua, era ilegal juntar agua de lluvia. Bueno, y también se dio la guerra del gas en el marco de Sánchez de Lozada. ¿Esto estamos hablando en qué año? 2002, 2003, cuando estalla Bolivia. En octubre de 2003 se produce el estallido, y ahí es cuando surge también la imagen. Sánchez de Lozada, que era un personaje muy particular. Si uno escucha un video de Sánchez de Lozada en YouTube, va a pensar que en realidad es un embajador norteamericano o es un funcionario norteamericano, porque no habla bien castellano y habla con acento británico o inglés, porque se crió en Estados Unidos, vivió mucho tiempo allá y hablaba muy mal el español. Y fue presidente de Bolivia. Estas elecciones, entonces, del domingo se disputó. Los dos grandes candidatos eran Evo Morales, que iba por su reelección, y Carlos Sánchez de Lozada, que ya había anunciado que si no ganaba no iba a aceptar los resultados. Algo muy de la derecha eso, ¿no? Muy típico. Si no ganan, siempre, cuando gano tengo razón, cuando pierdo hubo fraude. Claro. Eso es un mensaje típico de la derecha, un mensaje muy antidemocrático. Y Evo Morales había obtenido el 46% el domingo, cuando iban el 83% de los votos escrutados. Sánchez de Lozada 37%, faltaban contar 17 puntos, pero eran de las zonas rurales alejadas, donde se sabe que el voto a Evo Morales es un núcleo duro de su voto. Pero explícame cómo tiene que quedarse la fórmula para que gane primera vuelta. La fórmula tenía de esa diferencia que tenía en ese momento Evo, que era casi de 9 puntos de diferencia, solo tenía que conseguir un punto más. Bien, perfecto. Porque o sea, con 10 puntos de diferencia ya no había balotaje. Quedaban a escrutar 17 puntos, de los cuales se sabía que la mayoría
eran del gobierno, eran a favor de Evo Morales porque eran de los sectores como cuando acá dicen, bueno, llegan los votos de La Matanza. Claro, exacto, ya estaba se pensando sabe en eso. Sí. Con qué sector está identificado y hacia dónde van a ir esos votos. O que cambiemos esperando los votos de Los Capital votos Federal. de la ciudad de Buenos claro, Aires, tal cual. En este caso, los votos de la zona rural dispersa, como se le suele llamar, se sabe que son votos duros de Evo Morales y se sabía que iba a conseguir esa mínima diferencia que necesitaba para ganar en primera vuelta. Hoy se confirmó, anoche en realidad se confirmó que esa diferencia se había conseguido, que Evo Morales había conseguido la reelección y que va a ser el próximo presidente o va a ser nuevamente presidente entre 2020 y 2025. ¿Pero por qué hay medios que siguen hablando de que va a haber una segunda vuelta? Que podría Quieren sostener el discurso de Sánchez de Lozada, que habla de que en realidad esos votos llegaron tarde, de que siembran sospecha sobre cómo llegaron esos votos y quieren forzar un supuesto balotaje para ver si así toda la oposición encolumnada detrás de Sánchez de Lozada pueden vencer a Evo Morales. La realidad indica que hubo más de 200 veedores internacionales que dieron garantía de la transparencia del proceso, a excepción obviamente de algunos, como siempre, los veedores de la OEA que trabajan, sabemos dónde están parados. Muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado en el día de hoy. Mucha información de América Latina que la verdad está pasando por una situación muy, muy complicada.